Si bien es una marcha muy festiva y colorida, no deja de ser una marcha reivindicativa de derechos humanos. El ir a la marcha es un proceso subjetivo muy potente y esto genera un empoderamiento y un fortalecimiento, un abrazarse como mucho más afectivo con respecto a su identidad. Había que ir a pisar fuerte en ese momento el espacio y reivindicar que me voy a venir a parar en tu espacio público, lo voy a hacer mío. El movimiento tuvo que construir eso y eternamente agradecida a quienes organizaban esas marchas. Hoy no es la marcha que era antes. Antes, si bien había una cantidad de personas bastante significativa, no era la marcha que soy. Pasaron más de 30 años de la primera movilización en el centro de Montevideo, que en aquel 1993 se conoció como la Marcha del Orgullo Homosexual. Año a año sigue creciendo el número de personas que se acercan a la que desde 2005 conocemos como la Marcha de la Diversidad. Si vamos para atrás en el tiempo, ¿cuáles son los primeros recuerdos de esas movilizaciones en nuestro país? En la primera marcha que participé fue en el año 94. Y era un momento muy difícil, digamos así. Era la segunda marcha oficial del Uruguay. La primera fue en el año 93 y fue del Obelisco a la explanada de la universidad. Y en ese momento no había ningún marco normativo que protegiera a la gente de la diversidad sexual. Entonces, visibilizarse por la principal avenida de Montevideo era exponerse al despido, a los problemas a nivel familiar, con tus entornos de amigos con los cuales aún no habías negociado públicamente tu orientación sexual. Siempre con un mandato ético de militar las causas, ¿no? Y también de militarse en términos de buscar la coherencia, la honestidad. Entonces, empiezan a pasar cosas en esa adolescencia, empiezan a pasar cosas con mi afectividad, con mi sexualidad. Me voy descubriendo un poco torta al menos. Y llega un punto, estamos hablando del año 96, yo tengo 20 añitos, y me entero que está la marcha y me arrimo. Fue un shock para mí porque independientemente que yo todavía estaba un poco en el closet, bastante en el closet en ese momento, hasta conmigo misma por momentos, llegar a una marcha y que la gente tuviera máscaras me parecía un delirio, pero también me hizo darme cuenta de que más allá de lo que me pasara a mí por el cuerpo y de algunas cosas que sabíamos que tenían que ver con la represión, que tenían que ver con una vida muy compleja para la comunidad LGBT, las dimensiones eran muy amplias y se conectaban mucho con muchas otras militancias. Me llevó unos años más llegar a militar en la diversidad. Y claro, estando en la FEU y diciendo, me toca a mí hacer algo acá, era consejera del CDC por el orden estudiantil, estaba en la mesa de la FEU, y sentí, acá me toca poner el cuerpo, la vergüenza, sonrojarme y traer esta temática para que la FEU apoye la marcha y para que la universidad se haga eco de estas reivindicaciones. Fui a mi primera marcha cuando era un adolescente, en realidad. Me llevó unas amigas que se empezaban a juntar, como a empezar a construirse como grupo, ¿no? Como a meterse el brillo, la purpurina. Y la viví con mucha alegría porque fue un momento donde pudimos encontrarnos en las calles, todas. Pero después con el tiempo fui entendiendo que tenía como otra connotación la marcha, que tenía como otra historia. ¿Cómo lo trató la prensa ese día? Lo trataron como una especie de carnaval nativo donde los raros trataban de ocupar el espacio público. Invisibilizaron los problemas de discriminación, las demandas que se hacían en este momento vinculadas al VIH-Sida, que era un tema central en los 90. En Uruguay, desde la primera marcha del año 93, la primera línea estaba ocupada por personas trans. Que en otras partes del mundo había dentro del propio movimiento una fuerte transfobia, y entonces hubo mucha disputa y generalmente a las trans no se les impedía ocupar la primera línea o incluso participar de la marcha. ¿Sentiste miedo en alguna de esas primeras idas a la marcha? En la primera sí, porque siempre nos encontrábamos con alguna persona violenta también, ¿no? O personas vinculadas a lo religioso que también nos violentaban, ¿no? Iban a la marcha como a decirnos que Dios no iba a perdonar y que nos arrepintamos de ser trans o que nos arrepintiéramos de lo que sentíamos, como todo ese tipo de cosas. O sea, había como una violencia más arriesgada en esa época. Quizás hoy no es tan así, ¿no? Hemos logrado construir y hemos ganado mucho en libertad. Fui detenido en 3 ocasiones por la policía y una de ellas fue especialmente violenta. Estaba con
con 2 amigos que eran gay que se dieron un beso arriba de un ómnibus. Y justo había un policía y cuando bajamos el policía intentó detenernos. Y eso fue en el 98. Fue tan rápido que incluso me sorprendió porque nos gritaban de todo, ¿no? Putos de mierda, putos de mierda. Y uno de ellos me puso la rodilla en la nuca contra el piso e insistía en que nos iban a llevar detenidos, ¿no? El movimiento LGBTQ+ fue conquistando derechos. Se aprobó la ley contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. En 2007 se aprobó la ley de unión concubinaria y en 2009 la ley 18.620 que establece el derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad. En 2013, Uruguay aprobó el matrimonio igualitario y en 2018 la ley integral para personas trans. Sin embargo, aún en 2025 falta que se apliquen estas leyes. Uruguay es pionero en leyes, políticas públicas en materia de derechos LGBT, pero en realidad no reflejan la realidad que vivimos, o sea, no se implementan en su totalidad, no se les asigna presupuesto. Y al no asignarle presupuesto y no tener un acompañamiento institucional, ¿no? Y hacer que esas leyes se cumplan, es muy difícil cambiar esta realidad. Sí hay un retroceso y sí hay un avance de los discursos de odio a nivel regional y que están también desembarcando a nivel local. Esto tiene que ver mucho con las redes sociales. Toda la crisis de la democracia y del paradigma de derechos humanos ha hecho una cantidad de escenarios de fisura en los que estos discursos de odio han comenzado a pesar cada vez más fuerte, ¿no? La ley integral para personas trans hace 6 años que está aprobada, pero en realidad todavía falta mucho por hacer. Si bien se viene trabajando algunos artículos que nos parece que vienen muy bien, como la ley de la cuota reparatoria para personas trans que sufrieron violencia en épocas de dictadura, venimos como ese artículo se viene cumpliendo muy bien, pero hay otros que ni se tocan, ¿no? Como el acceso a la vivienda, el acceso a la cultura, el acceso al trabajo. Hay muchos debes todavía que trabajar. Y no solamente la ley integral para personas trans, sino también la ley 17.817, que es la ley contra violencia, racismo y xenofobia. La ley de violencia basada en género tampoco se está cumpliendo, o sea, hay varias cosas que tenemos que seguir trabajando todavía. La sociedad civil tiene que volver a eso, a los espacios donde conecta y exigirle al Estado, independientemente de su color, como siempre lo ha hecho la proclama de la marcha. Tiene que haber voluntad política y asignar presupuesto, efectivamente. La realidad es que no hemos tenido respuestas efectivas de que se van a trabajar estas políticas públicas. Por eso nosotros reivindicamos y denunciamos todas estas realidades. La discriminación no solo es un problema de educación, es un problema de relaciones de poder. Es un problema de visiones tradicionales, a veces religiosas y a veces sumamente autoritarias de cómo debe ser la sexualidad, el cuerpo y los afectos. Y entonces hay núcleos muy importantes de la sociedad que tienen ideas muy homo, lesbo, transfóbicas y que las siguen operativizando en un escenario donde cada vez hay más legitimidad para este tipo de violencias. Hace 20 años que la Marcha de la Diversidad invade con sus colores el centro de Montevideo y de varias ciudades del país. Una marcha que desde 2005 cada vez suma más personas y que además conquista espacios y fechas, como por ejemplo septiembre, que ahora es el mes de la diversidad. Hace más de 30 años que un grupo de personas se reunió por primera vez para exigir que se cumplan sus derechos, pero también para manifestarse, para encontrarse y para reconocerse. Siempre digo que la gente heterosexual no se da cuenta de los privilegios que tiene completamente normalizados, pero el poder habitar el espacio público, como es una calle, siendo lo que uno es te da una idea y una sensación de libertad que es casi imposible de transmitir, ¿no? Uno a veces habla de poner el cuerpo no es solo ir caminando y estar, no se trata solo de eso, sino de que hay militancias, hay momentos en que lo que pasa te pasa por dentro, ¿no? En la militancia de la diversidad tuvo y todavía hoy en muchas instancias tiene mucho de eso de que tenés que superar un momento que no es nada cómodo. Militarlo implica una incomodidad, una vergüenza, esto de que siempre hablamos, ¿no? Hay una primera militancia que es salir del closet con tu familia o con tus amigos. Vos pensás que nosotros fuimos socializados en un mundo en el cual nuestras biografías eran imposibles, éramos degenerados, éramos considerados monstruos, éramos considerados peligrosos, se asociaba la homosexualidad a la pedofilia y de alguna forma no teníamos acceso a ninguna de las carreras que hoy básicamente ocupamos. Yo cuando tenía 10, 12 años
17 años pensé que no iba a llegar ni siquiera a los 40 años de vida, porque o iba a morir de VIH o iba a morir fruto de una víctima de la violencia social o de la violencia institucional. Creo que venir a la Marcha de la Diversidad es un lugar excelente para poder vivir la libertad y verla en los otros. Y ver la libertad de los otros habilita mi libertad. Hay que marchar por ser libres, hay que marchar porque somos resistencia y hay que marchar porque no estamos solas, estamos juntas. Y porque hay que seguir construyendo, hay que seguir trabajando y hay que conseguir lo que históricamente nos han negado, que es el derecho a vivir, básicamente, a ser libres.